Así, en fin, es parte del debate. Está en línea Fernando Po, es investigador de CONICET. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, acá estamos. Bueno, decinos, en principio imagino yo que la simple observación de lo que ocurre en la calle te llevó a trabajar en este tema, que entre otras cosas determina que un 75% de menores transportados en moto circulan sin casco, ¿verdad? Sí, ese es un trabajo que hicimos en un periodo que nos llevó desde el año pasado hasta este año, un trabajo de observación en la calle, que lo que tratamos de observar no fue solo el uso de casco, sino condiciones de viaje, condiciones de seguridad en viaje de niños de edad escolar, de edad de escolar primaria a la escuela. Y lo hicimos sobre las 17 escuelas municipales de Mar del Plata. Son estudios, este tipo de estudios que hacemos en la calle son estudios que hacemos a menudo desde el grupo de investigación en el que yo integro. Bien. A ver, esto imagino que es solo una parte del tema, porque, mirá, ayer justamente en dos oportunidades observé algo que es absolutamente frecuente, y es en una moto, circulando sin casco, una familia entera, ¿no? Sí, Eh, bueno, nosotros, como te decía, hacemos este tipo de trabajo, algo que hicimos muchas veces, o varias veces, son monitoreos de uso de casco, no en niños, pero sí en usuarios de moto. Entonces, en esos trabajos lo que veíamos era que el uso de casco tendía a disminuir a medida que eran más los ocupantes de moto, y además de eso tendía a ser siempre mucho menor entre niños y adolescentes. ujú, Hay muchas posibilidades para explicar por qué ocurre. Nosotros en este caso no nos abocamos a preguntarle a las personas por qué viajan de esa manera. Ahora, cuando una familia viaja en moto, es posible que lo que haya ahí sea una combinación de una necesidad y una oportunidad. Por un lado, la necesidad de moverse, todos tenemos la necesidad de desplazarnos de un lugar a otro, y muchas veces lo que no tenemos es oportunidades o de acceder a un vehículo o a un auto, porque un auto puede ser muy caro para una familia. Puede suceder también que el transporte público sea caro o no sea un transporte público accesible, es decir, que no haya acceso cercano, o que no te lleve el transporte público al lugar al que necesitas ir. O también otra posibilidad es que la posibilidad de ir caminando al lugar al que tengas que ir tampoco esté presente, que sería la parte de la movilidad activa. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, uno puede suponer o que los chicos viven lejos de las escuelas a las que van, o que los colectivos no los alcanzan. claro. Bueno, es bastante curioso eso. Bueno, pero, a ver, digo, y ese marco de justificación, en definitiva, termina generando que el nivel de siniestralidad que hay por circulación en moto esté literalmente disparado en la Argentina. La siniestralidad en moto es muy alta, como vos decís. Más alto todavía que la siniestralidad es el valor o los números epidemiológicos de lesiones en motos, Mm, porque es más, si bien hay más automóviles, son más los automóviles que tienen choques, o sea, que ujú. protagonizados por automóviles, pero cuando el choque es protagonizado por un motociclista, la lesión es mucho más grave. Entonces hay más motociclistas lesionados en los hospitales. El parque automotor ha crecido muchísimo en Argentina en los últimos años, en parte porque se ha promovido la moto, no sé si dije parque automotor, pero bueno, los dos, el automotor y el de moto. Pero el Sí, de moto ha crecido mucho, en algunos años más que el parque automotor. Se ha promovido el uso de moto, pero el uso de moto también está vinculado con una accesibilidad económica, como te decía, es un vehículo sí, mucho más claro. barato. Y después, por otro lado, hay un montón de variables asociadas al sistema vial, que hacen que el sistema vial sea inseguro, y que sea más inseguro para los usuarios más vulnerables, que son motociclistas, ciclistas y peatones. Sí, bueno, tenemos un combo realmente fenomenal. Ahora también imagino que de la observación de ustedes debe surgir el tema, y la verdad que a mi criterio se coloca en un punto que es un interrogante altísimo, que es el alto nivel de desprecio por la vida propia. Uno ve circular la gente en moto, y no son todos, obviamente, pero hay un universo, hay un conjunto de personas que parecen ignorar toda consecuencia física
sobre sí mismo en principio en el modo en que se desplazan, ¿no? Sí, bueno, la moto es un vehículo muy complejo dentro del tránsito, es un vehículo que en sí mismo es peligroso. Nuestro interés con el estudio era ver las condiciones de seguridad en niños, porque si bien el vehículo es peligroso, hay formas de trasladarse que pueden reducir el peligro y formas de trasladarse que lo pueden aumentar. Lo que nosotros veíamos en el estudio es que la forma en que se están trasladando los nenes, en este caso a la escuela, aumenta el riesgo de poder tener algún tipo de siniestro en sentido muy amplio, ¿no? Desde caerse de la moto, lastimarse los pies, ya sea por una quemadura o porque el pie se enganche en la rueda. También hay cuestiones vinculadas con la visibilidad que no se tienen en cuenta, por ejemplo la ropa reflectante. También bueno, el uso de casco es alarmante, porque si bien en estudios previos que nosotros hacíamos observábamos que alrededor del 65-70% de los usuarios de motos llevaban casco, en este caso lo que vimos es que solo el 25% llevaban casco, si consideras a los adultos. También el 24% en los nenes, pero si en los nenes veías la adecuación del tamaño del casco y el ajuste del casco, eso se reducía a un 13%. Entonces ahí hay algunas cosas preocupantes. Después, bueno, llevar carga, como es llevar la mochila, que puede generar desequilibrio, como te decía, el apoyo de pies, la ropa, son todos factores complejos que incrementan el riesgo. Ni hablar lo que decías al principio de varias personas arriba de una moto. Claro, sí, sí, por supuesto. Vos hiciste una charla TED, hace poco estaba mirando yo mientras te escuchaba, planteando que hay una suerte de masculinidad en la circulación, ¿no? Como una cultura predominante, más allá de lo que sería el sano criterio o el sano juicio al respecto de cómo actuar y cómo comportarse. Sí, la charla trataba de destacar algunas variables culturales que están vinculadas, que cuando las analizás están vinculadas con los niveles de siniestralidad y los comportamientos viales. Entonces la masculinidad en términos culturales te da algunas características de las culturas más masculinas, donde se destacan valores como la autoafirmación, la valoración positiva del riesgo, una cultura de cuidado un poco baja, una presión sobre nosotros los varones para adecuarnos a esos valores masculinos, y eso de manera interesante se vincula con sociedades donde los niveles de siniestralidad vial son mayor, donde las velocidades máximas son permitidas son más altas, y también la violación de las velocidades máximas y algunos otros aspectos más. Y eso contrariamente a las sociedades donde los índices de masculinidad cultural son un poco más bajos, o son más bajos, ¿no? Donde hay más cuidado, menos presión para comportarse de esa manera, donde el tránsito está organizado más alrededor de los usuarios vulnerables que de los usuarios de automóviles. La intención de esa charla era señalar algunos aspectos que hacen a nuestras culturas y a entender que el tránsito es una expresión cultural, no es solo la expresión de individuos. Entonces hay un montón de aspectos que suceden que muchas veces creemos que son comportamientos solo individuales, que tienen otras explicaciones, tal vez un poco mejores que creer que es solo responsabilidad del individuo. El individuo tiene su responsabilidad, pero si tenemos un sistema vial que gira en torno al automóvil, donde casi no hay lugar para usar otros medios de transporte, donde el transporte público puede ser poco accesible, donde la posibilidad de moverse de manera activa es reducida, lo que tenemos son luego finalmente índices de siniestralidad vial muy preocupantes. Por ejemplo, tal vez vos no lo sabés, tal vez sí, pero en Argentina año a año mueren más de 5.500, 5.600 personas, según estadísticas oficiales, por siniestros viales. Ayer justamente estaba leyendo una nota en el diario en Chernobyl, que es como el desastre nuclear que ha dejado a la humanidad. Murieron 4.000 personas. Me parece que ese es un dato gráfico a nivel de la salud, en términos de siniestralidad vial. Después podríamos ver otros aspectos también vinculados con el tránsito y con la salud,
tal vez no tan rotundos, pero igualmente preocupantes. No, no, sin ninguna duda, nos estamos matando a pasto de una manera total y completamente absurda. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, Fernando, que tengas una buena jornada. Muy No, amable, gracias. muchas gracias a ustedes por el interés y a su disposición cuando así lo necesiten. Bueno, fantástico. Fernando Po, investigador de CONICET, y este tema lo podés comparar contra lo que quieras, ¿no? Podrías